Aquí y ahora. Análisis y discusión De la realidad y la contemporaneidad. aquí y ahora. Después de un año convulsivo y perturbador en muchos de los estados del país, resurge un tema transversal a todos los acontecimientos que protagonizó la movilización social de todos los sectores que la protagonizaron, la transparencia y la rendición de cuentas. Y una de las instituciones que está ubicada en el centro del huracán, por todo lo que representa tradicionalmente en el patrimonio nacional y por su alta densidad simbólica, es Petróleos Mexicanos, una empresa expropiada en 1938 por el Tata Cárdenas, con lo que en esas épocas significaba el hecho popular de que millones de habitantes cooperaron con lo poco o mucho que tenían para pagar a las transnacionales la indemnización que representaba el costo de la identidad que ofrecía a un pueblo ser dueño del oro negro. No obstante, en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX y a pesar de ser el motor desarrollista de la demagogía de 71 años de dictadura perfecta y de un priismo corporativo, el sindicato petrolero fue el baluarte de la corrupción entre los trabajadores y los líderes afiliados. Fue un ejemplo de control despótico y autoritario que se replicó rápidamente en todos los sindicatos charros de las grandes organizaciones públicas. Desde esta perspectiva histórica, es muy importante hacer un ejercicio de memoria colectiva en estos momentos de incertidumbre y confusión para desentrañar algunos signos, claves e indicios del porqué de la crisis de las instituciones del Estado y de la descomposición del tejido social, que este magma de saqueos y asesinatos hace que caminemos sobre un cementerio de tumbas clandestinas. Con el trabajo de Ana Lilia Pérez, Camisas Azules, Manos Negras y con su inminente exilio, las investigaciones del gran negocio de la verdadera delincuencia organizada y sus pactos de impunidad nos exige de manera urgente un IFAI que verdaderamente esté de parte de la ciudadanía, que como un derecho inalienable exige cuentas claras. Hoy, en Aquí y Ahora, rendición de cuentas y sociedad civil. Buenas noches, estamos en Guam Radio 94.1 FM en el programa Aquí y Ahora. Yo soy el conductor del programa, Raúl René Villamil Uriarte, y hoy tenemos un programa que nos viene como anillo al dedo, sumamente central para las cosas que se están dando en este país, y es el tema de rendición de cuentas y sociedad civil, con nuestro invitado de lujo, Omar Manríquez. Omar, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario. Omar, por favor, preséntate. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué hora sales al pan? Muy bien. Bueno, buenas noches. Un saludo muy cordial a tu amable auditorio. Vamos a presentarnos. Mi nombre es Omar Manríquez, soy maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciado en Ciencia Política y Administración Urbana por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Actualmente estoy cursando estudios de doctorado en Estudios Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Iztapalapa. Y bueno, lo que nos convocó el día de hoy es hacer una charla muy amena de estos temas que a todos nos preocupan, más que nada por la coyuntura que estamos viviendo hoy de descomposición de las instituciones, sobre la que esperemos sacar algunas propuestas y algunos escenarios futuros, ¿no? Y a ver cómo vemos el problema. Mira, la investigación que ahorita pongo en tus manos, la publicación de este texto en el compendio que hizo el canal del Congreso, obedece a un proyecto que inició en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde una inquietud de abordar el tema de la rendición de cuentas, pero desde un enfoque complementario a los estudios institucionales. Es decir, nos tomamos la libertad de ampliar la observación hacia el trabajo que hace la sociedad civil, los movimientos sociales, los mecanismos de Contraloría, los diversos mecanismos de participación con los cuales la sociedad civil se integra para la vigilancia y monitoreo del gobierno, de sus políticas, pero también más allá, ¿no? En los momentos coyunturales en los que pues los mecanismos institucionales no llegan a funcionar adecuadamente.
Entonces, este trabajo que realicé en coautoría con una compañera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Ileana Rendón, nos abocamos precisamente a hacer una investigación de lo que es el tema de los medios de comunicación y las elecciones. Tengo en mis manos el texto. El libro se llama Reflexiones y Propuestas Ciudadanas sobre el canal de televisión del Congreso de la Unión. Y parece ser que hubo un concurso, segundo concurso de ensayo 2012, Elecciones y Democracia, el papel del canal del Congreso, y ahí obtuvieron ustedes con su investigación el primer lugar, ¿verdad? Sí, así es. El primer lugar, y el trabajo se llama El canal del Congreso en la transmisión pública y la transparencia del quehacer legislativo, fortalecimiento de la evaluación social en el desempeño legislativo y la calidad de las campañas electorales en la democracia mexicana. Así es. ¿Cómo se les ocurre la investigación? ¿En qué estaban pensando? ¿Por qué echar a andar una investigación de este tipo? Sí, mira, como te comentaba, este último, el más reciente trabajo en el que se elaboró, partía de esos supuestos, ¿no? En el cual nosotros veníamos trabajando, ¿no? Que es observar la sociedad civil y cómo a través de sus acciones fortalece o trata de incidir en los mecanismos de rendición de cuentas a nivel institucional. Entonces, este es el cuarto trabajo en el cual participé. Tengo otros anteriores a estos 2-3 trabajos que también fueron premiados, uno por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que trabajó el tema de la rendición de cuentas cosmética en Pemex. Después viene un trabajo que fue premiado por la COMAIB, la Conferencia Mexicana. A ver, déjame detener un poquito en este trabajo, porque creo que es muy interesante que nos cuentes los antecedentes de esta investigación, ¿no? Hay como lo que le llamamos una especie de pretexto, ¿no? Okay. Antes de este último texto. Entonces, este pretexto ya es una investigación que trata de entender cómo se maquillaron las cuentas en Pemex. Ajá. Sí. ¿Y de qué hablan? Este trabajo de la auditoría abordó el tema de la corrupción en Pemex frente a la propuesta de la reforma energética del 2008. Entonces, lo que hacíamos en este ensayo, que precisamente como tú señalas, el pretexto para hacer esta investigación es ver de qué manera los mecanismos que se han implementado como controles al interior de Pemex y hacia el exterior, los controles parlamentarios que realiza la Auditoría Superior de la Federación, ver de qué manera estaban dando resultados y ver este contraste frente a la propuesta del Ejecutivo Federal, que en aquel entonces era Felipe Calderón. Entonces nos dimos a la tarea y pues lo que nos arrojó esta primera investigación fue que realmente cuando observas la variable corrupción, te das cuenta de que no ha habido ningún cambio de lo que se hablaba, por ejemplo, en los 70s del modelo autoritario, ¿no? De que era una administración muy discrecional y vertical, ¿no? Que sin algún tipo de contrapeso. Lo que nos dimos cuenta es que hay demasiados casos de corrupción y que pareciera que fueran parte del funcionamiento regular de Pemex, ¿no? Entonces hay diversos controles, se implementan los testigos sociales, las licitaciones públicas, los mecanismos de Contraloría Interna de Pemex. Pero lo que sigue existiendo detrás de esta metodología o controles del gasto, de las inversiones, de las compras en Pemex, sigue existiendo un gran cuatismo, ¿no? Un gran compadrazgo, una concesión de contratos a amigos, a familiares, a gente que de alguna u otra manera ya tiene armado el negocio y simplemente se pasa por una especie de simulacro o de simulación, ¿no te parece? Sí, precisamente. Encontraron eso, me supongo, ¿no? Ajá. Sí, precisamente. Ustedes hicieron una investigación no corrupta, ¿no? Sí. Totalmente clara, ¿no? Claro, sí. Lo que descubrí en esta investigación es que pues las agencias que están encargadas de ejercer los controles son precisamente las que están, por así decirlo, capturados. Es un término que se utiliza mucho. Sí. Y por la observación de ver cómo la transparencia se convierte más bien en una opacidad que permite. Mi padre trabajó 30 años en Pemex. Entonces, él era auditor de Pemex. Y algo conozco de todo eso. Del tema, claro. Sí, por supuesto. Sí, entonces, como te comentaba, el concepto de rendición de cuentas cosmética viene calzando muy bien porque realmente se han establecido diversos mecanismos de control con varias etiquetas
Sin embargo, esto es recurrente, la corrupción es parte del funcionamiento estructural. Y entonces, frente a la reforma de Calderón, cuando se le hace un análisis al texto de las iniciativas, pues realmente no había mucha incidencia en este flagelo, ¿no? Y ahora que ya después de la implementación de la reforma que entró en 2009, ya en funcionamiento, pues no hubo cambios sustanciales, ¿no? Realmente yo también llevo otras investigaciones en temas, en el tema de contrataciones en Pemex, y pues realmente vemos que hay retrocesos en materia de producción de indicadores informativos o de acceso a la información. Y la cuestión de el asunto clientelar o de patrimonialismo que hay en Pemex, que como tú bien mencionas, es muy evidente que los contratos a veces están amparados bajo un proceso supuesto de licitación pública que en realidad ampara adjudicaciones directas o licitaciones a modo, ¿no? Realmente hay muchísimos casos. Ese primer trabajo de la auditoría recoge algunos de ellos y a partir de ese entonces se han hecho otros descubrimientos más. ¿Ese trabajo, esa investigación la publicaste? Sí, la publicó. ¿En dónde está publicada? La publicó la Auditoría Superior de la Federación en el 11º certamen nacional de fiscalización y rendición de cuentas. Ahí está. Y pues lo que veíamos es que la sociedad civil hacía un planteamiento de cuestionamiento a este tipo de reformas porque realmente no se atacaba frontalmente a la corrupción, la cual ya cuando alcanza niveles estructurales, como lo han señalado muchos autores como Rose Ackerman, entre otros, pues es difícil que tenga una salida institucional, una solución. Porque también está este libro que se hizo muy famoso de una investigadora sobre Pemex y sobre toda la corrupción que hay ahí, que tuvo que salir exilada. Ajá, sí, Ana Lilia Pérez. Ana Lilia Pérez, ¿verdad? Uh-huh, y ¿cómo se llama el libro? Camisas negras, ¿verdad? Camisas azules, manos negras. Exactamente. Ajá. Ese texto me parece que está en el tono de la investigación que ustedes hicieron, ¿verdad? Ana Lilia Pérez además usa una metodología interesantísima en donde denuncia el gran hoyo económico que dejaron en Pemex las anteriores administraciones y esta, ¿no? Claro, un aspecto muy importante. Denuncia al sindicato. Cierto. A Romero de Champs, ¿no? Exactamente, y la complicidad que hay entre, por ejemplo, el órgano jurídico de Pemex y muchos de los empresarios o cuates que se insertaron en el panismo para acceder a licitaciones y con el control que se tenía de la entidad jurídica, pues no se llegaba a beneficiar finalmente en las decisiones, en los juicios a Pemex, ¿no? Y otra cosa muy importante que destacas del trabajo de Ana Lilia Pérez es la metodología en la cual hay un gran componente del acceso a la información. Ella utiliza en buena medida la herramienta que permite el artículo 6º constitucional del derecho de acceso a la información pública y con ha logrado pues tener acceso a una gran cantidad de material que es analizado, porque Pemex, yo también me dedico un poco a esta cuestión de la solicitud de información y del análisis de la información que presenta Pemex. Es difícil a veces obtener conclusiones a la primera vista, ¿no? Hay que trabajar muchísimo esta información, pero sin embargo... Adentrarte en los archivos, claro, sí, hacer una investigación histórica. Muy a fondo, sí, ¿verdad? Porque los datos realmente, cuando te los presenta Pemex... Todo cuadra, ¿no? Sí, todo cuadra, pero vienen las cifras agregadas, entonces tienes que desagregar las cifras, revisar los ejercicios, contrastarlos contra la cuenta pública, ver de cuánto fue el presupuesto para cierta licitación, finalmente cuál fue el que se ejerció, cómo se cumplieron en tiempo los procesos, los procedimientos para la licitación y ver qué faltó, si hubo, fortaleza financiera de la persona moral o de la empresa o corporativo a la que se le licitó. Todas esas cuestiones, ¿no? Es ahí donde el trabajo de muchas periodistas, entre ellas Ana Lilia Pérez, Nancy Flores, también muchos del equipo de Contralínea, de Proceso, de Índigo también, sí, han descubierto que realmente la corrupción es endémica, ¿no? Es un factor estructural. Y bueno, nosotros también con un poco de este trabajo también de solicitud de información también nos hemos dado cuenta que pues la discrecionalidad para clasificar información y decir cuál sí, cuál no va a tener la calidad de pública, pues ha sido un problema también recurrente en Pemex, algo en lo cual ahora con las recientes reformas
programas, a ver si tenemos oportunidad de tratar ese tema más a fondo, pues se presenta un grave retroceso, ¿no? Porque de por sí era difícil acceder a cierta información a través de transparencia, a través de los portales de obligaciones de transparencia que tiene la Administración Pública Federal, pero ahora con la reciente modificación y la que se plantea a la ley secundaria de la Ley de Transparencia, pues sí hay graves retrocesos porque se pretende ampliar las reservas que ya existen a la información pública y el concepto de inatacabilidad de los fallos del IFAI pues también está ahí en el ajo, ¿no? Están metiendo muchos cinturones, muchos escudos. Claro, candados. Están blindando cierta información que no quieren que sea pública cuando tenemos derecho a la información pública. Claro. ¿Y qué sucedió con esta investigación, por ejemplo? Porque me parece central lo que estás investigando en este proceso, la investigación sobre Pemex. Ah, muy bien. Pero ¿qué sucede con estas investigaciones? ¿Nada más se publican y ya? No, forman parte de, como te comentaba, este trabajo del 2011 de la auditoría. Bueno, precedió a la investigación que también se llevó en la tesis, ¿no? Que ya va más enfocada a ver cómo la sociedad civil incide en estos mecanismos de control y regulación del poder. Ya no solamente sobre Pemex, sino ya de una manera más amplia. Exactamente, sí se ve de manera muy puntual, por ejemplo, el papel de los medios, el papel del duopolio. Cuéntanos un poco entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Se meten al núcleo de la corrupción de la institución pública por excelencia que es Pemex, el que fue llamado durante muchos años el motor económico de este país. Descubren algo que era un secreto a voces, que Ana Lilia Pérez, que Proceso, que muchas revistas ya lo vienen trabajando sistemáticamente denunciando las corruptelas, y luego caes de frente con los medios masivos de comunicación, con el duopolio y con todo el manejo de transparencia, ¿sí? Que se puede hacer desde esta lectura que ustedes están trabajando. Sí. ¿Qué encuentran ahí cuando se meten a los medios? Esa es una parte muy interesante. Mira, cuando en la UACM trabajé ahí con el doctor Pablo Vargas, pues vimos este tema, ¿no? Coyuntural de Pemex, ¿no? Y de qué manera los medios van formando una matriz de opinión pública que permita de alguna manera tener peso a la hora de evaluar la reforma que presenta Calderón. Nos interesó mucho esta parte de los medios porque realmente la investigación de la tesis también fue premiada por el INAP y te digo también con este mismo énfasis en ver de qué manera la sociedad civil incide en la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, esta investigación se articula después con la que se lleva en la maestría en la Facultad de Ciencias Sociales en la Flaxo. En Flaxo. Y vemos ahí más a detalle cómo se expresa esta manipulación de la opinión, de qué manera se puede ver la incidencia también de la sociedad civil. Ese fue un trabajo muy importante. ¿Pero qué trabajaron? ¿Cuáles fueron los elementos? ¿Cuáles fueron los indicadores? ¿Cuál fue la metodología? ¿Trabajaron noticieros? ¿Midieron cierto tipo de impacto de los noticieros en la opinión pública? Ajá. ¿Trabajaron con la sociedad civil? ¿Cómo lo hicieron? Platícanos un poquito de la metodología porque me parece que eso es muy interesante. Sí. De la parte que fue de la parte de la tesis de licenciatura, que fue un análisis más histórico y coyuntural, bueno, histórico para ver los antecedentes desde 1982 en que entra en vigor el modelo tecnocrático a la coyuntura del 2008, pasamos a un trabajo en la maestría donde se hace un análisis de coyuntura, un análisis de contenidos y un análisis del discurso. Con esto lo que logramos es que en relación a los medios. Exactamente, se monitorea los sondeos desde el 2005, los sondeos de opinión pública que se vienen publicitando con mayor fuerza, los que utiliza el gobierno para justificar la reforma. Se revisa también los medios de comunicación, cómo recogen y cómo forman la matriz de opinión pública, y también se ve la incidencia de la sociedad civil en el análisis de la comunicación, tanto de la comunicación política, como responde el discurso desde el gobierno a los cuestionamientos de la sociedad civil, como también la sociedad civil impacta en los contenidos de este discurso público. Como nosotros pudimos medir a través de una ecuación que se desarrolló en este trabajo, de qué manera la sociedad civil amplía el contenido del discurso público, se amplía la cantidad de actores, de temas,
y de la cuestión de lo político. Se lleva más allá del campo acotado en que lo presenta el gobierno, ¿no? Por ejemplo, para ser puntuales, el diagnóstico situación de Pemex que presentó la Secretaría de Energía, que fue el que fundamentó la reforma energética, pues presentaba ciertos temas, unos 20 temas aproximadamente, los más importantes, y que eran, pues digamos, un poco tautológicos, ¿no? Que hablaban de que Pemex estaba en crisis y la crisis era por falta de capitalización y que la reforma proyectaba grandes inversiones de acuerdo a al nivel de apertura que iba a traer. Sin embargo, era una cuestión que dejaba de fuera el aspecto de la corrupción, de qué manera el amiguismo, el nepotismo, estas cuestiones de patrimonialismo, la rendición de cuentas cosmética, las pocas capacidades de la Auditoría Superior para fiscalizar ejercicios que no sean anuales, o sea, no hay retroactividad para que pueda revisar otras cuentas públicas, la poca intervención de la sociedad civil como un ente que pudiera colaborar con la fiscalización o con el monitoreo. Digamos que con el monitoreo, fiscalización, pues solamente hay pocas organizaciones que podrían hacer ese trabajo. Entonces nosotros vimos esta cuestión de que, bueno, si la reforma no presenta estos temas, si no considera el papel de la auditoría importante, si no hay una ataque frontal a la corrupción desde los flagelos, ¿no? Desde el momento en que están implicados directivos, familiares de presidentes, secretarios de gobernación, el caso Muriño nos dice muy bien de ello. Felipe Calderón también tuvo ahí un poco de malos manejos con las decisiones públicas que perjudicaron el patrimonio. Sí, claro, perjudicaron y muy pegado en esa época a industrias petroleras españolas, ¿no? Claro, a Repsol. Estaban trabajando todo este convenio, este gran puente que se estuvo haciendo durante muchos años entre Repsol y Pemex, ¿no? Sí, claro. Espaldas de la opinión pública, del conocimiento específico, verídico, abierto de cuáles eran realmente los negocios, ¿no? Exactamente, uno de los casos más importantes. La cuestión de los buques petroleros, exactamente, ¿verdad? Ahorita me está viniendo a la memoria del Señor de los esto, Mares, que era un buque chatarra que se compró a precio, a sobreprecio de cualquier buque que se hubiera comprado en el mercado nuevo, ¿no? Es de los casos, me parece que en este caso estaba formada una red de tráfico de influencias en los que estaban también los Vibriesca, ¿no? Los hijos de Marta. Y el caso, exactamente, y el caso famoso de la licitación del gas de Camisea, Perú, para Manzanillo, en el cual se terminó suscribiendo un contrato de manera discrecional, adjudicado directamente, en el cual se pagó un sobreprecio de aproximadamente de 16 mil millones de pesos. Una cantidad nada despreciable, ¿no? Y claro, ves igual a este tipo de mecanismos discrecionales, ¿no? En los cuales se hace una licitación a modo o se simula una licitación y ya están pactadas las... Yo creo que ustedes están haciendo una investigación, si me permites recorrer nuevamente esta idea, que no solamente en el sentido exclusivo tiene que ver con el interior de las finanzas de Pemex, con los gastos, con cómo se invierte, cómo se corrompen una serie de procesos a espaldas de la sociedad civil, sino que históricamente Pemex ha sido un gran impacto en la sociedad mexicana en el sentido de la corrupción de comunidades enteras, ¿no? Ahí donde llegaba un pozo petrolero, una refinería, una superintendencia, estoy hablando por ejemplo de la zona del Golfo, ¿no? O de Hidalgo, ¿no? Las refinerías. Todo se transforma, ¿no te parece? Sí. Porque llega dinero, llega el nuevo trabajador, obrero petrolero con billete, con un sindicato sumamente corrupto. Exacto. Y entonces el sistema comunitario, las redes sociales se corrompe, se rompe, se transforma, se echa a perder, digamos, ¿no? Además de las grandes derramas de petróleo en las zonas, ¿no? Que echan a perder ríos, mares, golfos, ¿no? Yo he sido testigo de cómo se ha echado a perder toda esa zona o esa sonda del Golfo, Minatitlán, Coatzacoalcos, Veracruz. Claro, la lucha de los 400 pueblos, ¿verdad? Deriva de parte de... Bueno, entonces creo que ustedes están trabajando una gran tragedia nacional como sociólogos, como investigadores de la corrupción, de la democracia, de la transparencia, pues nos están dando también una serie de datos de por qué las cosas se cayeron como se están cayendo ahora, ¿no te parece? Claro. ¿Y qué está sucediendo entonces, desde tu punto de vista, con Petróleos Mexicanos actualmente?
Sí, retomando el señalamiento que haces, esta ausencia de controles efectivos, tanto desde las instituciones como desde la sociedad civil, ha tenido sus efectos adversos, ¿no? El impacto positivo de Pemex a nivel de las finanzas públicas se ve reflejado en el Producto Interno Bruto, ¿no? Cuando crece Pemex, pues sí, hay un crecimiento de la economía a nivel macro, pero no se refleja en un bienestar para las comunidades, porque precisamente como tú lo señalas, la ausencia de mecanismos o de una entidad que sancione los daños ambientales, por ejemplo, por decir de alguna manera, ha permitido que se tengan todo este tipo de efectos o de externalidades, como se le llama en términos económicos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Hidalgo me lo tomo ahorita muy en cuenta porque cuando se empieza a hacer el desarrollo del corredor industrial ahí, me parece... Y curioso, de ahí viene una gran parte del gabinete actual en el gobierno, ¿verdad? Sí, todo el grupo de Hidalgo. De Hidalgo. ¿No? Pues sí, pasa esto, ¿no? Los trabajos de explotación hacen un boom económico, sube el suelo, sube la renta, suben los insumos, todos el índice de precios, digamos, de los productos que se consumen localmente, se incrementa, ¿no? Porque de repente llegan inversiones, pero no se articulan con el tejido social, se rompe la actividad primaria que se tiene ahí con la explotación petrolera y bueno, realmente cuando termina uno de estos proyectos de explotación, cuando se agota un yacimiento, pues quedan los pasivos ambientales, la huella ecológica y las comunidades arrasadas, ¿no? Cuando los suelos se fueron contaminados, pues ya no se pueden trabajar el suelo agrícola, ya no pueden servir para la ganadería y entonces, bueno, vienen otros daños, ¿no? Que son también derivados de este entramado de corrupción y de discrecionalidad, ¿no? Que pueden llegar... Y de esta manera tan sucia que Pemex ha tenido en el sentido estricto de explotar el petróleo, ¿no? Porque llegan, ponen la refinería o perforan un pozo y todo lo ensucian alrededor, ¿no? No tienen una mirada ecológica de cuidado del ambiente, de cuidado de los recursos, sino ellos sacan el petróleo y lo demás no les interesa. Sí, ha sido una política de sobreexplotación del crudo realmente para aumentar la plataforma petrolera, que bueno, si hacemos un análisis muy minucioso, veremos que no el simple hecho de que aumente la plataforma petrolera no se traduce inmediatamente en bienestar para la población general, porque realmente pues incrementar la plataforma petrolera se traduce en ingresos, mayores ingresos para las finanzas públicas, pero si se manejan discrecionalmente, lo que estamos creando es solamente pequeñas fortunas para algunos funcionarios y empresas, entonces ese es un gran problema. Estamos terminando la primera media hora de nuestro programa, vamos a dar paso a que la gente nos hable por teléfono, nos mande un correo electrónico, se comunique con nosotros por las redes, por Facebook y por Twitter. Estás escuchando Aquí y Ahora. Guam Radio 94.1 FM. Contáctanos. Escríbenos en nuestras redes. Twitter, @Guam_FM. Facebook.com/Guam Radio. O al correo guamradio@correo.guam.mx. O comunícate al teléfono 5483 4094. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Continuamos. Estamos en la segunda media hora de nuestro programa Aquí y Ahora, 94.1 FM. Yo soy el conductor del programa, Raúl René Villamil Uriarte, y hoy con nuestro invitado, el maestro Omar Manríquez, que nos trae una investigación sumamente interesante, llena de datos, llena de anécdotas, llena de grandes realidades nacionales, llena de una serie de causalidades que nos podrían explicar en cierto sentido cómo llegamos a este momento de la historia mexicana, cómo llegamos al 2014 con el alza de gasolina, con la necesidad de vender Pemex, con todo este discurso político demagógico de que no se va a vender, que siempre va a seguir siendo nuestro, pero con la gran invitación a las empresas transnacionales para que vengan a explotar el petróleo, para que vengan a explotar todos los productos que se derivan del mismo. Omar, ¿cómo llegamos a esta parte de México, a esta idea petrolera que ahora se trabaja en el poder? ¿Cómo lo vislumbras tú, un investigador que ya se metió a la historia de Pemex, a los medios masivos de comunicación, a las maneras de vender una imagen petrolera, a cómo convencer a la sociedad civil de ciertas cosas?
a esto que nos dices, que no se ha desarmado desde dentro de la institución petrolera por excelencia mexicana, que es la gran corrupción, el compadrazgo, la verticalidad, el autoritarismo? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en tu investigación que ahora planteas? ¿Qué datos encontraste? Apórtanos un poco de luz, ¿no? ¿Por qué llegamos hasta donde llegamos? Básicamente hay un patrón de discrecionalidad que no se ha querido romper. Uno de los aportes que podemos tener desde la investigación que se ha desarrollado es que hay un debate que señala que hay limitantes técnicas o tecnológicas para potenciar la transparencia y la rendición de cuentas, pero esto realmente es cuestión de voluntad política. No hay más barreras más allá de la propia voluntad de los propios entes públicos a someterse a la rendición de cuentas, porque realmente, te comento brevemente, ¿no? Un software de administración de negocios que venden para cualquier empresa o corporativo gigante puede ser implementado en cualquier entidad pública con los ajustes que requiera, ¿no? Para adecuarlo a los estándares de una entidad o organización pública. O sea, la cuestión de la transparencia no es problema, ¿no? O sea, tú puedes tener un software que automatice todos tus procesos administrativos y tener en tiempo real acceso a cómo se están llevando a cabo licitaciones, cómo se están adjudicando, cómo se está llevando a cabo un proceso de junta, cómo se están revisando las distintas propuestas económicas, técnicas, de viabilidad financiera. O sea, el ciudadano podría tener acceso a este tipo de procedimientos y colaborar con la vigilancia. O sea, no hay una limitante a nivel sistémico, como se plantea muchas veces, simplemente de voluntad política, no querer sistematizar los procesos internos, ¿no? Pero bueno, para no apartarnos mucho del tema. No, ese es un súper tema, porque pues algo tan sencillo, tan fácil, tan tecnológicamente posible, es viable. No quieren hacerlo, ¿verdad? No quieren hacerlo. No quieren hacerlo. Sí, porque del manejo discrecional que se tenga de los dineros públicos, pues deriva gran parte del poder que se tiene para ejercer el presupuesto y para crear pequeñas fortunas, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Y por ejemplo, lo que vimos en la tesis de maestría era, la sociedad civil incide frontalmente en la producción de información pública para que la gente pueda formarse diferentes opiniones, ¿no? O sea, ya no es una sola matriz de opinión que se forma desde el duopolio televisivo, sino que cuando la sociedad civil se articula a través de movimientos sociales, de organizaciones de la sociedad civil que trabajan la agenda de los derechos de información, la transparencia, la rendición de cuentas, la revisión del presupuesto, hay una incidencia muy notable en la producción de información que se ve a nivel de medios, cómo los temas escalan, toman visibilidad, el tema de la corrupción, el tema de empresas fantasmas, de contrataciones a modo, de la privatización que no se quería decir con las letras. Con el nombre, privatización. No se quería decir. El tema de la poca capacidad de los mecanismos de rendición de cuentas, todos estos temas escalan la comunicación política, la comunicación pública en medios, pero es un trabajo de la sociedad civil que se hace, ¿no? Nos informan y hemos empezado a tener cierto tipo de dispositivos de transparencia y de acceso a la información, no porque sean buenas gentes, claro. No porque nos dan chances, sino porque no les queda de otra, ¿verdad? Claro, es una porque lucha. El empuje de la sociedad civil los orilla, los obliga, claro. los vigila en lo que se les puede vigilar, los balconean. Exactamente, ¿no? Es parte del control democrático. Y me parece que mucho de lo que está pasando actualmente en nuestro país, en nuestra ciudad, con las manifestaciones, con este gran encono de la sociedad en contra de los políticos, de ciertos funcionarios, tiene que ver con esto, ¿no? De que la gente se empezó a dar cuenta de la impunidad, de lo que ocultan, de sus grandes ganancias, de sus grandes negocios. Claro. Y que de pronto eso antes, hace algunos años, era inaccesible para todos nosotros, ¿no te parece? Sí, es muy importante destacar este punto que señalas porque, como bien lo indicas, 3-4 décadas atrás, en los 70s, no había este tipo de herramientas. Ni siquiera lo pensábamos, ¿no te parece? Claro. Era así como que no nos interesaba, sí, ¿verdad? Se dependía en aquellos entonces de algunas disputas en los grupos de poder que permitían que ciertos actores filtraran información para ponerle el pie al otro, para ¿no? darse en la torre. Pero sí. no era como tal un trabajo de monitoreo como el sentido democrático lo plantea, ¿no? Que debe haber ciertos mecanismos y contrapesos a las decisiones para verificar que su naturaleza obedezca al interés público y no al interés privado o particular. Entonces, el derecho a la información
Es una lucha que se concretó con el artículo 6º en la reforma del 2007, que fue retomado en diversas leyes de transparencia y que ha sido parte del gran motor para que la sociedad civil impulse esta construcción de la ciudadanía. La solicitud de información ha sido un mecanismo recurrente, el tener el acceso a los recursos de revisión cuando un fallo de alguna entidad te niega la información, interviene el IFAI, y todo este entramado, ¿no? de herramientas, ¿no? de los portales de Compranet. Sin embargo, las buenas noticias que habíamos encontrado, digamos que en la coyuntura del 2008, cuando la sociedad civil logró impactar en la comunicación, producir información que no había, obligar a la negociación a los actores políticos que querían una mayor liberalización, poner ciertos frenos a la privatización en Pemex, pues vemos que ahora en el 2012 ha habido graves retrocesos. Yo quiero señalar enfáticamente, por ejemplo, que si la sociedad civil había encontrado muchas ventajas en la ley de información pública, en la ley de transparencia, en la ley federal, en las leyes locales, el Distrito Federal tenía una de las leyes más vanguardistas en esta materia. Más desarrolladas, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué vemos ahora? En el 2012 ¿Qué vemos ahora? Se planteó una reforma para que los fallos del IFAI no fueran definitivos, ¿no? Que se planeaba que la Suprema Corte, Presidencia y otras entidades pudieran, con el pretexto de la vulnerabilidad a factores económicos, a la estabilidad financiera, seguridad nacional. Seguridad nacional usan mucho, ¿verdad? Para guardar información, encapsularla durante 15, 20 años o 50 años. Ahorita son 12 años, ¿no? Pero ahora pues son 12 años que digamos tiene como límite la ley, pero todavía se puede ampliar más el proceso, ¿no? Ahora a todos le van a poner etiqueta de fiscal o de seguridad nacional, porque es una cuestión que nosotros como investigadores nos hemos dado cuenta, ¿no? Pides un se encuentran con ese exactamente. Candado. Sí, pides un dato normal de cuánto costó este insumo a Pemex, bueno, es cuestión de seguridad, o viola el derecho de propiedad intelectual, o el contrato tiene datos personales y no se te puede dar la información. O sea, hay muchas formas para darle vuelta al acceso a la información. Y cuando se encuentran con eso como investigadores, ¿cómo proceden? Se procede a solicitar un recurso de revisión. Ahí es donde los comisionados del IFAI tienen su papel como controladores, ¿no? Revisan que la decisión, por ejemplo, en este caso de Pemex, cuando dice Pemex, no te podemos entregar esto porque tiene datos personales o porque contraviene el derecho de propiedad intelectual, ¿no? Entonces entra el IFAI, los comisionados ponentes revisan el caso y bueno, muchas veces o la mayoría de las veces fallan a favor del solicitante, ¿no? Ya sea un ciudadano, una asociación civil, un periodista, ¿no? U otra entidad de fiscalización, que pudiera ser la auditoría o que pudiera ser otra, o la Secretaría de Función Pública. El problema es que ahora con el planteamiento que se hace para la reforma a la ley secundaria de la ley de transparencia se plantea 13 nuevas modalidades de reserva y entonces la cuestión de la inatacabilidad de los fallos del IFAI vendría a echar por la tierra, o sea, si se acaba con eso, echaría por tierra toda esta construcción ciudadana que se ha hecho del derecho a la información. Histórica. Es un proceso larguísimo. Claro, ¿no? Es un indicador de la transición a la democracia, exacto, la transparencia. Exacto. Y si tú le das atrás, le das una vuelta a este gran paso, entonces hay un retroceso hacia las maneras autoritarias de llevar es que el poder. Aquí, en este programa, en diferentes momentos, en diferentes emisiones, con distintos invitados, hemos replanteado el papel del Estado. Es decir, cuando hablamos del Estado mexicano, estamos hablando de un Estado fallido, estamos hablando de lo que decía el doctor Buscaglia de vacíos de poder, estamos hablando de un Estado que se está disolviendo en transición a la democracia, o estamos hablando de un auténtico Estado autoritario, criminal, que está esparciendo el terror a partir también de estas construcciones microinstitucionales, en donde las instituciones se vuelven una especie de instituciones totales, donde no puede entrar nadie a saber qué hacen, cómo proceden, todo está amparado en el secreto, en la seguridad nacional, en cuestiones que le impiden a la gente, a los investigadores, a cualquier persona, saber cómo operan las instituciones económicas, políticas y públicas en este país. ¿No te parece que estamos hablando también de otro Estado, un Estado que regresa al conservadurismo, claro, que regresa a la fuerza, que regresa a la violencia, al control, ¿no? Exactamente. Qué bueno que pones el énfasis en esta cuestión, porque mucho se ha hablado del tema del Estado fallido, ¿no?
Y es una tesis que hay que revisarla con mucho cuidado, porque cuando tú revisas el presupuesto que ejerce el Estado, te das cuenta de que de débil no tiene nada. No fallaron en nada, ¿verdad? Sí, que no tiene nada, claro. O sea, tienen muy claro el proyecto autoritario, ¿no te parece? Exactamente. Por ejemplo, te menciono un dato. Sí. Para el primer año de gobierno de esta administración, se han gastado alrededor de 10,000 millones de pesos en publicidad. 10,000 millones de pesos. Eso no es un Estado débil, ¿no? No, es un estado hijo de su... que tiene otras prioridades, ¿no? Es un Estado que tiene otras prioridades, no que es débil, ¿no? Porque el Estado tiene una presencia en cualquier parte. Tú no puedes sacar un carrito de camotes a la esquina porque te cae un inspector de vía pública, ¿no? Entonces no es un Estado débil. Es más bien un Estado que tiene otras prioridades, ¿no? Ahora, si lo analizamos desde la perspectiva de los estados burocrático-autoritarios, que es una investigación que hizo muy a fondo Guillermo O'Donnell, Carl Schmitter, pues vemos que al revisar ciertas variables nos encontramos frente a una democracia delegativa, una democracia que es, en las palabras de muchos politólogos, pues como dictaduras de corto plazo, ¿no? Que a través de la celebración de elecciones, que es una variable que la clasifica como democracia, pues ya puede ejercer una serie de controles discrecionales, debilitar los mecanismos de rendición de cuentas. Estos retrocesos en la transparencia son muy sintomáticos. Si me permites meter nuevamente mi cuchara, estamos hablando de un enfrentamiento cada vez más de roce, cada vez más tosco, cada vez más áspero entre los progresos de la sociedad civil en pos de la transparencia y la democracia, en contra de un Estado duro, fortalecido en cierto autoritarismo, en donde cada vez cierran más canales de participación social. Uh-huh. Me parece que esas son muchas de las cosas que se están dirimiendo en las plazas públicas, en el Zócalo, en las manifestaciones, ¿no? Cierto. Ahora con el gran tema que es Ayotzinapa, que es Tlatlaya, uh-huh, con lo que acaba de pasar ayer en Michoacán, ¿verdad? Con el asesinato del hijo de Hipólito Mora, cierto, ¿no? Pero de lo que estamos hablando y permanentemente se dice de otra manera, pero se dice, es que, por ejemplo, Alfredo Castillo no le rinde cuentas a nadie, es un virrey y actúa directamente para la gente que lo puso ahí, para sus patrones. No le interesan las demandas sociales del Estado, ni la conformación cultural, política, histórica que tienen estas comunidades de base, ¿no? Lo vemos también en Guerrero, ¿no? Históricamente Guerrero está pidiendo otro proceso ciudadano distinto en donde la gente pueda participar, se le haga caso, no sea tan corrupto, no se haya degradado tanto la participación como la llevó a cabo el PRD, o sea, sin partidismos, PRD, PRI, PAN, Partido Verde, el que quieras, uh-huh, están en la lona, ¿no te parece? Claro. Porque no le han dado a la sociedad esto que tú estás diciendo de otra manera muy aparentemente sencilla, ¿no? Pero uh-huh, que ¿te ha costado cuántos años de investigación? Pues estás hablando de la licenciatura, 2010, ¿no? Sí, desde el 2010 que empezamos con el trabajo de tesis, ¿no? Ya se han producido 7 publicaciones que van en este sentido. Algunas ya salieron fuera del país, dos publicaciones que nos hizo favor de coordinar, fundar y que fueron publicadas por GEDISA, y otros 5 trabajos más. ¿Cómo se llaman esos libros? Mira, uno es Derecho a la Información, la visión de los usuarios, publicado, ajá, por GEDISA y por Fundar. El otro es... ¿Tú participas ahí como coautor? Ajá, con Aroa de la Fuente López, investigadora de Fundar, en el, uh-huh, tema precisamente de contrataciones petroleras. El otro es de movimientos sociales en América Latina. Uh-huh. También... Ese sí lo conozco. Ajá. También ahí escribieron, por ejemplo, Felipe Ipe de la Jara, uh-huh, John Ackerman. Uh-huh. Conozco el trabajo de Ackerman, sí. Entonces, sí hay gente muy valiosa de la sociedad civil que participa. Y veo que en este trabajo último que traes aquí, el del Congreso de la Unión, hay algunos artículos también de Javier Steinú, ¿verdad? Ah, claro, sí. Sí, es un trabajo... Uno de nuestros profesores estelares de la UAM Xochimilco, ¿no? Muy sí, reconocido por sus trabajos en los medios, ¿no? Que esta ha sido una parte muy importante que al principio, en el 2010, cuando nosotros estábamos investigando, decíamos, bueno, estas cuestiones vamos a trabajar y publicar, bueno, buscar que se publiquen y que en algunas, bueno, fueron 4 concursos en los que participé, pero con esta cuestión de que, bueno, a ver qué pasa, porque les estamos diciendo
el huevo y quien lo puso, ¿no? Sí. A ver qué pasa. Sí, Pero bueno, sí. al menos en estas premiaciones se denotó una voluntad de escuchar otras voces, ¿no? Y que por lo menos... A ver, se nos está acabando el tiempo, fíjate, me decías que cuánto tiempo duraba el programa y Ajá. una hora siempre se nos va rapidísimo, ¿Verdad? porque te empiezas a encarrerar y empiezan a salir más y más cosas y más algo tan interesante como lo que nos estás planteando. Pero a ver, yo quería hacer hincapié en qué significa el premio, porque parece paradójico, parece contradictorio que el Estado mexicano con sus propios recursos, el Congreso de la Unión, ¿no? Sí, De pronto los premie porque sus trabajos son sobre transparencia y están muy bien planteados y denuncian y abren cajas oscuras y sacan al balcón los procedimientos y nos hacen ver claramente de manera científica, ¿no? Cómo estas instituciones están quebradas, están claro. rotas, son sumamente corruptas, ¿no? Y luego los premian. sí. Las mismas instituciones que están aliadas a estas instituciones de una u otra manera. Sí. Instituciones del poder político, del poder estatal, ¿no? Claro. ¿Qué significa que los premian? ¿Cuál fue el premio para empezar? Bueno, es una cuestión que yo la tomaría, bueno, como una especie de autocrítica y que nos habla de que el proyecto democrático... ¿Crees que estos tengan autocrítica? a- ¿Realmente que lo consideras así? Déjame dudarlo, Ajá. ¿no? ¿Tú realmente lo consideras que sí es un ejercicio autocrítico de estos personajes, de estas instituciones? A este nivel de autorreflexión, sí. El problema es que el diseño institucional de nuestro sistema político está elaborado de tal manera en que la sociedad civil no tenga un peso para sancionar la mala actuación de los ¿No gobernantes. te parece también cinismo? Y es paradójico. Que ellos mismos digan, miren, sí, ¿no? Fíjense qué investigación hicieron estos muchachos, investigadores, están estudiando, este cuate es maestro, está estudiando para doctor, esta investigación lleva 4 años, diferentes momentos, en todas muestra que Pemex es un asco, es una bola de gusanos corruptos, X, pero vamos a premiarlo, ¿no? Bueno, digamos que Y han no sido, pasa nada. han sido trabajos en distinta tonalidad. Uno ha sido sobre Pemex, uno ha sido sobre participación ciudadana en el Distrito Federal y el marco de transparencia y participación ciudadana. Otro fue precisamente sobre la incidencia de la sociedad civil en la formación de opinión pública para la justificación de una reforma, y el último fue sobre la transparencia en las elecciones. La cuestión es que estos trabajos trasciendan. Ese es el punto, porque tú como comité que conformas una comisión para revisar un trabajo académico, convocas a especialistas de la sociedad civil. Han estado académicos como Miguel Carbonell, John Ackerman, Susana Sandoval, Javier Steinú, una infinidad de autores que han revisado nuestros trabajos. Este trabajo de articulación de la sociedad civil con los poderes legislativo, ejecutivo, te habla de que hay una cierta voluntad. El problema es que no pasa de ahí. Ese es el problema. O sea, nosotros como estudiantes, después como investigadores, nos damos cuenta que hay una gama amplia de problemas sobre los cuales cuestionar y alzar la voz, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, el primero es decir que estamos en un franco retroceso que ya habíamos adquirido, ¿no? Con la ley de transparencia, con la creación de la Auditoría Superior de la Federación y de sus capacidades. En la sociedad, la capacidad de hacer una crítica objetiva. Pero el problema es que esto no se traduce en sanciones, y ese es el gran problema de México. Lo que comentábamos hace un momento, ¿no? La cuestión de Ayotzinapa, de Tlatlaya, de lo que está pasando ahora en Michoacán, que viene arrastrándose de años atrás. Lo de Ayotzinapa es un problema que viene desde los 40, es un grupo que ha sido estigmatizado. Y que no es la primera vez los reprimen. No es un hecho aislado, exactamente. Hay una historia detrás. Y una memoria colectiva de mucho peso. Exactamente. Con el tema de la guerrilla, con Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas. Exactamente. ¿No? Entonces, esto pone de relieve que son problemas que ya tienen muchísimo tiempo y que nos habla de una falla en el diseño institucional, que no hay los suficientes mecanismos para que los partidos se sientan amenazados por la sociedad civil. O sea, nosotros podemos producir este tipo de trabajos, difundirlos entre la sociedad, analizarlos, debatirlos si es buena tu postura, no es buena, pero el problema es que se deben de traducir en sanciones. O sea, cuando en un sistema político la amenaza de sanciones no existe, cuando la
impunidad está garantizada, entonces se derriba cualquier proyecto democrático, porque sabes que tienes la impunidad garantizada, ¿no? Es un señalamiento que ha hecho, por ejemplo, Schedler, Ackerman y gran cantidad de académicos que han dicho, bueno, cuando en la democracia se rompe el Estado de Derecho, aunque existan elecciones, estamos en un franco retroceso hacia un modelo autoritario. Y lo que nos plantea, por ejemplo, la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Movilidad Universal que plantea que es la lectura se le da en clave de prohibir las marchas, las manifestaciones, ¿no? La Ley General de Consulta Popular también lo que vino a hacer es acotar y poner candados para la expresión de las demandas sociales, ¿no? También hubo una reforma para limitar el amparo, la capacidad de amparo que tiene el ciudadano. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que francamente se está dirigiendo el proyecto hacia un autoritarismo, ¿no? No protestes. No criminalización de la protesta. Exactamente, criminalización de la protesta y con la ley de la movilidad universal, no marches, no te asocies. Ahora sí que no marches. No marches, sí. Con el planteamiento de la reforma a la ley de transparencia, no preguntes, no busques información. Con la ley de consulta popular, pues no me preguntes cosas porque en todas te voy a decir que es cuestión fiscal. Entonces, ¿qué estamos viendo? O sea que se están rompiendo los contrapesos desde la sociedad civil, en los cuales ya había avances. Y el diseño tradicional de nuestro sistema político mexicano no genera sanciones efectivas, no hay amenazas. O sea, el político puede decir, bueno, sí, soy corrupto, soy esto, soy el otro, me dejo que me fiscalices, pero no me va a pasar nada. Ese es el gran problema. Tenemos ya un político que se presentó así, ¿no? Bueno, ¿sí? Yo sí robo, pero robo poquito. Ya hasta lo premiaron. Ya hasta, ¿no? Ya hasta lo premiaron. Sí, o sea, es el colmo del cinismo. Omar, se nos acaba el tiempo. ¿Con qué te despides? Muchísimas gracias por venir. Cuando quieras regresar a tu casa abierta al tiempo, nos echamos una segunda o tercera platicada. Este tema va para largo. Hoy apenas pusiste algunas cosas sobre la mesa. Como ves, en una hora nos dio muy poco tiempo de ahondar y especificar más cosas que, por supuesto, tu investigación contiene. Déjame preguntarte algo antes de que te despidas. ¿Para qué haces todas estas investigaciones? ¿Qué te imaginas? ¿Hacia dónde apuntas? Bueno, la perspectiva que se tiene es que desde la sociedad civil hay un proyecto democrático y ese se tiene que fortalecer con el debate. No podemos dejar que una visión determinista o reduccionista de lo que es la democracia prive en la conformación de la opinión pública, porque luego esta se transforma en acción política, ¿no? Entonces, esa es la primera perspectiva. Dices, bueno, aquí hay un debate sobre la rendición de cuentas que dice que las instituciones son... Estás pensando en la acción política. Exactamente. O sea, digo, estos textos, lo que se produce en la academia, se tiene que traducir en un debate... Como buen sociólogo. Exactamente. Se articule a la acción política, ¿no? O sea, las manifestaciones en la calle... Que es acción social en el fondo, ¿no? Exactamente, tienen que ir acompañadas también de una socialización de la información. O sea, en la calle no solamente protestamos, presentamos datos. El índice de gasto en publicidad del cual te presenté yo el dato de los 10,000 millones de pesos en gasto en publicidad es un trabajo que hace Fundar y Artículo 19, ¿no? El periodismo de denuncia que hace Contralínea, Reporte Índigo, Proceso, es muy emblemático. Nosotros ahorita actualmente... Sin embargo también, ¿no? Sí, sin embargo también que ha sido atacada ahorita también últimamente, desde no sé qué servidor en Texas, ¿no? Es raro. En los bots, en las redes sociales también es una cuestión que ha hecho contrapeso al avance en redes, ¿no? Ahora en la UAM, Iztapalapa, estamos trabajando en el Laboratorio de Análisis Estratégico Social con un grupo de compañeros con los cuales también estamos buscando incidir en la sociedad civil. Hace poco, en el pasado 27 de noviembre, nos presentamos en el Senado de la República para hacer una propuesta a la Ley General de Desarrollo Social. Con nuestros compañeros estamos precisamente en esta tónica, ¿no? De crear opinión pública. También producimos algunos podcasts y contenidos para radio, que ojalá luego tengamos tiempo de compartirlos contigo. ¿Sí? Por favor, pásalos a mi correo, los colectivizamos. Ok. ¿Algún correo, alguna red para contactarte? A nosotros nos puedes encontrar en la página de la UAM, del posgrado de estudios sociales. Ahí encuentras un vínculo que te conecta al ACE, ¿no? Ahí vamos a estar subiendo nosotros nuestro material, los podcasts, entrevistas, los avances de investigación que tenemos como grupo. Ahí tenemos, digamos que hay varias vertientes que son los estudios electorales, los estudios internacionales, estudios en transparencia y rendición de cuentas, que son como que los ejes que nos articulan. El estudio desde los sistemas complejos también. Maestro Omar Manríquez, estudiante del doctorado UAM Iztapalapa.
Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, hoy gracias. con el programa Rendición de Cuentas y Sociedad Civil. Este es el programa Guam Radio 94.1 FM, programa Aquí y Ahora. Yo soy el conductor del programa, Raúl René Villamil Uriarte, y muchísimas gracias a nuestra productora en cabina, Alejandra Rosas. Alejandra, muchísimas gracias, muy Alejandra. amable. Un Gracias. beso. Gracias. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. UAM Radio las incluye en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Aquí y ahora, Análisis y discusión de la realidad, y la contemporaneidad. aquí y ahora. Una producción de Guam Radio 94.1 FM.